Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ver, sean todos bienvenidos al inicio de este curso de aceites esenciales, donde van a aprender muchísimo sobre el tema, a cómo utilizarlo, em, cómo utilizarlos de forma segura, efectiva y también con un respaldo científico, ¿sí? Vamos a aprender las propiedades, las aplicaciones terapéuticas y cómo integrarlos a nuestra vida diaria. Entonces, junto con el acompañamiento del doctor, el doctor Julio Vicencio, que es el director general de la Farmacia Magistral Mayo y del Consultorio Mayo. Es el creador también de todas estas fórmulas. Entonces, para sacarle bastante provecho a lo que es este curso, ¿sí? Damos inicio. Igual estamos esperando unos 5 minutitos a que se terminen de conectar todos. Sin embargo, ya podemos dar inicio. Por acá debe estar el doctor. Sí, buenas noches, Rox. ¿Cómo le va? Buenas noches con Buenas noches, todos. Un bienvenido, doctor. saludo. ¿Vamos a iniciar de una vez o estamos esperando más participantes? Sí, estamos esperando un poquito más, sin embargo, yo creo que ya podemos dar inicio. Ya, sí, en honor al tiempo, Exacto. pues vamos a dar inicio a la clase de aceites esenciales de grado terapéutico. Y bueno, quiero primero, ante todo, conocerles para ver quiénes son los que están aquí acompañándonos. Así que vamos uno por uno, nos presentamos para ver eh, qué esperan del curso, a qué se dedican y todo eso. No sé si es que vamos a nombrar los primeros. Ahí está mi señora Ana Guzmán. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mucho gusto y muy complacida de aprender todo lo que son los aceites esenciales. Yo soy dermatocosmiatra, entonces me gustaría que aprender sobre los aromas, aromaterapia para poder aplicarles a los pacientes, ¿no? Ese es el punto. Sí. Bienvenida, mi querida Ana. Seguimos con Patricia Mina. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias de este curso. Bueno, me pareció muy interesante el momento me, que me invitaron a esa pequeña reunión que hubo hace casi como un mes, que lanzaron esto. Bueno, yo no soy ni terapeuta, pero me gusta mucho la parte de los aceites esenciales. Quisiera aprender más. Y con un futuro quisiera también un poco conocer y ser distribuidor, que me interesa mucho. Es una de las cosas más que todavía le he ido utilizando, pero de otra marca, pero ahí es donde yo quiero entrar. Por eso muchas gracias. Quiero aprender. Gracias Bienvenida, a mi querida todos y Patricia. buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Vamos con Nancy. Buenas noches, mi estimada Nancy. Un saludo. Buenas noches, doctor. En primer lugar, le quería agradecer por toda su ayuda para poder seguir con este proceso que usted sabe. Mi nombre es Nancy Ortiz, soy tecnóloga farmacéutica y tengo cáncer. El doctor Vicencio me está controlando, gracias a Dios. Estoy mejorando y por eso quiero seguir este curso para poderme seguir actualizando y poder llevar una vida mejor hasta cuando Dios quiera que salga me toque partir a otro universo más precioso que que el de ahora. Y mi objetivo es aprender, doctor, seguir aprendiendo más. Yo también alumna suya en el diplomado internacional. Y me interesa seguirme preparando para poder llevar un poquito más fácil la situación. Muchas gracias, muy buenas noches, mi querida Nancita. Que se cumplan todos sus deseos y pues sí, vamos a seguir aquí en esta lucha constante y en esta práctica también de los aceites. Vamos a seguir, no sé quién más por ahí.
Vamos a ver. Mary Ortiz Navas. Muy buenas noches, mi estimada Hola, Mary. buenas noches, doctor. Un gusto estar aquí presente en, es- en este taller de aceites esenciales. Yo estoy estudiando naturopatía y me gusta todo este tema holístico porque realmente sí es necesario sanarse de otras formas porque la medicina tradicional enferma, o sea, la medicina común da mucho malestar, en cambio lo natural no. Eso, doctor, y siempre me gusta estar aprendiendo. Muchas gracias. Un gusto, mi querida Mary Ortiz. Vamos a seguir con Laura Enríquez. Muy buenas tardes, mi estimada Laura. Eh, Muy buenas noches, doctor, y muy buenas noches con todos, compañeros. Bueno, yo soy química de profesión. Tengo experiencia en extracción de aceites esenciales. Seguí con ustedes el diplomado internacional en endocannabinología, entonces me gusta la verdad su metodología de aprendizaje y me gusta mucho el tema de los productos naturales. Concuerdo con el resto de compañeros que la medicina natural es lo mejor que puede uno probar y aprender de ello es bastante interesante. Entonces estoy aquí para aprender más que nada la parte terapéutica, médica y la aplicación de los aceites esenciales. Muchas gracias. Bienvenida, mi querida Laura. Qué gusto y un placer pues tenerla en otra ocasión aquí en estas charlas, en estas clases, en estos cursos magistrales de aceites. Vamos a compartir mucha información súper interesante. Vamos a seguir con Carolina Roldán. Buenas noches, mi estimada Carolina. Ahora ha sido una clase llena solo de mujeres nomás. Buenas noches con todos. Sí, mi nombre es Caroline, soy ingeniera en biotecnología y bueno, me gustaría seguir profundizando y ampliando los conocimientos. Siempre me ha llamado la atención lo que es los aceites esenciales y más adelante me gustaría como tener un negocio de esto. Bienvenida, mi querida Caroline. Qué gusto y pues que se cumplan todas sus metas, todos sus objetivos. Vamos a seguir con la última participante. De hecho, somos bastantes, pero no sé qué ha sucedido con los otros. Bueno, siempre vamos a tratar de grabar las clases, o sea, se están grabando para poder transmitirlas. Luego toca editarles un poquito para básicamente no redundear mucho en lo que estamos ya hablando netamente, ¿no? En las introducciones y esto. Entonces, vamos con la última participante. Buenas tardes, mi querida Samantha. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos. Estamos acá desde Santa Elena. Creo que soy la única de la provincia, de por acá de la costa. Así que nada, tenemos un emprendimiento con mi esposo de ventas de aceites esenciales y también elaboramos jabones a partir de esto. Así que queremos aprender solamente. Que Claro muchas que gracias. sí. Un gusto. Bienvenida a la clase del día de hoy. Y bueno, creo que por el momento estamos todos. Igual como les decía, vamos a tratar de compartirles pronto la clase. Vamos a editarla para ver si es que podemos compartir lo más pronto posible con los participantes que no puedan conectarse. Pero lo más recomendable es, obviamente, poder conectarse para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Vamos a recibir las preguntas igual igual, si es que tienen una pregunta, pueden ir comentando directamente, pueden interrumpirme la clase sin ningún problema si es que quieren saber algo puntual, porque obviamente al final puede ser que ya pase mucho tiempo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la clase y voy a adecuarme para compartir la pantalla. En un momentito nomás. Ya. Pues bienvenidos a todos al curso de aceites esenciales de grado terapéutico. Una clase muy apasionante, muy interesante, muy extensa también, bien profunda, tiene muchos
utilidades, muchas utilizaciones los aceites esenciales y vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, nosotros somos el equipo Mayu Ecuador, en realidad estamos promoviendo, nuestro sueño en realidad es cambiar el mundo. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? Aportando nuestro granito de arena, mejorando la salud a través de nuestras aristas que son prácticamente la farmacia fitoterapéutica, los cursos también, porque ayudando con el conocimiento nosotros podemos cambiar al mundo tal y cual como le conocemos y también con los consultorios, con todo este servicio también a los pacientes, productos de bienestar que nosotros ofrecemos justamente para reducir el estrés, mejorar ciertos otros factores de salud para ayudar a reducir justamente el problema actualmente que vivimos en las sociedades, que es un problema bastante complicado con la salud, con el bienestar y inclusive tiene mucho que ver el tema este del mundo, ¿no es cierto? La contaminación, los recursos naturales, entre otras aristas más que básicamente lo que nosotros buscamos es poder aportar un granito más de arena para poder ayudar a cambiar el mundo y poder vivir en un mundo mejor. La esencia correcta activa la inteligencia interna del cuerpo. Bueno, primero he decidido empezar por las referencias bibliográficas. Normalmente esto siempre se lo pone al final, pero quiero presentarles a ustedes qué es lo que nosotros estamos actualmente preparando, por qué lo estamos preparando, de dónde estamos cogiendo la información también. Y hay varias escuelas actualmente de aromaterapia, de aceites esenciales, en la escuela británica, la escuela también francesa, la escuela alemana, normas también que ya se han venido presentando principalmente para la estandarización química, como las normas AVNOR, entre otras farmacopeas oficiales directamente que están ligadas al uso terapéutico y fitofarmacológico directamente, ¿no? Porque ahorita ya hablamos de un compuesto natural y este compuesto natural, en realidad, cuando nosotros lo pasamos a ser terapéutico o fitoterapéutico, sabemos que este compuesto ya tiene un valor diferente, porque este compuesto está directamente probado por estas escuelas, por las farmacopeas y todo lo que conlleva directamente decir que nosotros promovemos o tenemos un aceite esencial de grado terapéutico o pureza terapéutica. Ya vamos a ver por qué, qué es y cómo funciona. Me honra también comentarles que yo hago estudios de revisiones científicas para una editorial muy interesante que es El Selvier, que es una de las editoriales en el campo médico más interesantes, más extensas, que su sede está en Países Bajos, en Holanda, y soy parte del equipo de Explore, donde hago revisiones científicas sobre todo para todo lo que son medicinas alternativas, hacen comparaciones entre la medicina convencional y la fitoterapia, viendo los resultados a nivel ya randomizados, metaanálisis, comparativos, viendo cómo en verdad las plantas pueden ayudar a nosotros, porque yo siempre digo, las plantas no es que solo te van a curar, como digamos ponerte una curita, ¿no? Las plantas te van a ayudar a cambiar a ti como persona. Porque si es que tú no cambias como persona, si es que tú no tienes un conocimiento de lo que te sucede, básicamente no vas a poder sanar. Y por eso es tan importante nosotros como Mayu también ayudarles a hacerles las preguntas, ¿no es cierto? A que se hagan las preguntas de cómo sanar, de qué es salud, de qué es enfermedad para poder llegar a los procesos terapéuticos. Vamos a revisar los antecedentes. Entonces, ¿qué es un aceite esencial? Los aceites esenciales prácticamente, en un ratito acá, un momento nomás. Ya. Los aceites esenciales son líquidos aromáticos volátiles obtenidos mediante destilación a partir de diferentes partes de las plantas, como flores, hojas, cortezas, raíces, semillas y resinas. La composición química de los aceites esenciales es altamente compleja. Cada uno puede contener cientos de compuestos químicos, únicos que actúan en sinergia.
Además, son sustancias altamente concentradas con una potencia significativamente mayor que la de la planta seca. Este nivel de concentración se logra gracias a procesos de destilación, el cual permite extraer y concentrar los principios activos de la planta. En muchos casos se requiere una gran cantidad de materia vegetal, incluso una planta completa o más, para obtener una sola gota de aceite esencial. También los aceites esenciales son diferentes de los aceites vegetales, como el aceite de maíz o de maní o de oliva. Esto vamos a verlo también más adelante. No son grasos y no obstruyen los poros como si pueden hacerlo muchos de los aceites vegetales. Los aceites vegetales pueden oxidarse y volverse rancios con el tiempo y no poseen propiedades antibacterianas. En cambio, la mayoría, bueno, algunos, no sé, hay unos que tienen unas propiedades súper interesantes que ya vamos a ver. Esto lo engloba básicamente más al aceite portador como el tal aceite de maíz y otro tipo de aceites, ¿no? Sin embargo, los aceites prensados y aquellos con alto contenido de ceras vegetales como el pachulí, si no son destilados adecuadamente, pueden volverse también rancios con el tiempo, especialmente cuando están expuestos al calor durante periodos prolongados. Esto de los aceites, de todo tipo de aceites, en realidad es una hiper grande tecnología. O sea, no les podemos categorizar como meterles en un saco a todos y decir hacen lo mismo. O sea, eso es el peor error. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente conocer cada aceite y cada bondad de cada aceite y por qué lo utilizamos este aceite. Entonces, es algo bastante interesante cómo nosotros podemos llegar a entender que un aceite portador puede ser en realidad solo un aceite con fines nutricionales o un aceite también con fines medicinales también, como vamos a ver más adelante. Y los aceites esenciales básicamente sí van a tener eh, varios tipos de usos y de diluciones y directamente que ya vamos a ir viendo en el camino. Como le decía que las escuelas del uso de los aceites esenciales, el modelo inglés utiliza aceites esenciales diluidos en aceites vegetales mediante masajes, enfocado en la relajación y el manejo del estrés. El modelo francés emplea el aceite de forma más directa, incluye aplicaciones tópicas sin diluir en algunos casos, uso interno buscando efectos terapéuticos más profundos. El modelo alemán se centra en la inhalación, ya que los compuestos aromáticos actúan sobre el sistema límbico y el hipotálamo, influyendo en emociones y el equilibrio hormonal. En conjunto, estos modelos muestran que los aceites esenciales pueden aplicarse según el objetivo. Inhalación para efectos emocionales y hormonales y uso tópico para afecciones físicas como el dolor muscular o estructural. Entonces vamos a actualmente, hoy por hoy, digamos que se sintetizó todo ese conocimiento para poder tener lo mejor del conocimiento inglés, francés, alemán, también de Israel, también que ha compartido bastante, inclusive de otros países y ya las farmacopeas ya lo van estandarizando, van viendo qué compuestos tiene, van viendo la huella, básicamente la huella digital de la planta y con esta huella digital nosotros vamos a poder reconocer qué usos terapéuticos tiene, que es lo más importante y que vamos a ver por qué, cuándo y cómo. En parte de la historia, básicamente, se han encontrado destilerías de 350 años antes de Cristo, ofrendas de aceite de loto y aloe en templo de Edfu en el Alto Egipto, también destilería antigua en bálsamos en Ein Gedi, Israel, en el desierto de Judea. Como vemos, estas ya son prácticas que se vienen realizando hace muchos años. Los aceites esenciales antes en la antigüedad y bueno, en la actualidad también están catalogados, algunos inclusive con el mismo valor del oro, de la plata o del cobre. Inclusive están ya en bolsas actualmente a niveles de justamente de materiales como el oro, como la plata, ¿no es cierto? Como el cobre y otro tipo de cuestiones tecnológicas y otras cosas que están directamente evolucionando hacia estas economías, ¿no? Más de macro escala. Y los aceites esenciales se convierten justamente en un elemento súper, hiper valioso
en estos tiempos hoy por hoy, pero resulta ser que casi un porcentaje muy bajo lo ocupa terapéuticamente, más lo ocupan cosméticamente y ya vamos a ver por qué. Las culturas antiguas descubrieron que las esencias aromáticas o aceites podían extraerse de las plantas mediante diversos métodos. Una de las formas más antiguas y rudimentarias de extracción se conocía como enflurage. El material vegetal crudo, generalmente tallos, hojas, cortezas o raíces, se trituraba y se mezclaba con el aceite de oliva o grasa animal. También se utilizaban otros aceites vegetales. En el caso del cedro, por ejemplo, la corteza se retiraba del tronco y las ramas se molían hasta obtener un polvo. Este se impregnaba con el aceite de oliva y se colocaba en una tela de lana. Luego la tela se calentaba, lo que permitía que el aceite esencial pasara de la corteza al aceite de oliva. Finalmente se prensaba la lana para extraerlo. El aceite de sándalo también se obtenía de esta manera. El enfleurage también se utilizaba para extraer aceites esenciales de pétalos de flores. De hecho, la palabra francesa enfleurage significa literalmente impregnar con el perfume de las flores. Por ejemplo, pétalos de rosa o jazmín se colocaban en grasas de ganso o de cabra. Las moléculas aromáticas pasaban de los pétalos a la grasa, la cual se procesaba para separar los aceites esenciales. Esta técnica era una de las formas más primitivas de extracción. También se utilizaban otras técnicas de extracción, entre ellas remojar partes de la planta en agua hirviendo, prensados en frío, maceración en alcohol, destilación por vapor, haciéndolo pasar al vapor a través del material vegetal y luego condensándolo para separar el aceite de la planta. Como vemos ya desde hace muchos años atrás, ya se han venido ocupando varias técnicas de extracción de estas resinas, de estos aceites con propósitos netamente medicinales, espirituales y cosméticos. La pureza de un aceite esencial depende de múltiples factores como la planta que se utiliza, el suelo, el clima, la altitud, la cosecha y el proceso de destilación. Estas variables determinan su composición química y sus propiedades terapéuticas. Una misma especie puede generar diferentes quimiotipos. Ya vamos a ver más adelante qué significa quimiotipos. Es decir, variaciones químicas según las condiciones del cultivo. Por ello, el cultivo controlado permite mayor consistencia, mientras que la recolección silvestre puede producir aceites con composiciones variables. Para obtener un aceite de grado terapéutico es fundamental preservar sus compuestos aromáticos, evitando altas temperaturas, presión excesiva y contacto con los metales reactivos. Además, el material vegetal debe estar libre de pesticidas, agroquímicos para evitar contaminación y toxicidad. Vamos a ver aquí. Hay una definición clave, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan saber las diferencias. ¿Qué es un quimiotipo? El quimiotipo es una variación de la composición química de los aceites esenciales dentro de la misma especie vegetal. Por ejemplo, hay diferentes tipos de quimiotipos dominantes, aromas y propiedades terapéuticas, como por ejemplo el tomillo, Thymus vulgari, la misma planta, el mismo nombre, el mismo apellido, que hay un quimiotipo que tiene timol, otro quimiotipo que tiene linalol y otro quimiotipo que tiene geraniol. Entonces, no es que no lo vamos a usar porque es otro quimiotipo, no, sino que sabemos lo que tenemos que saber es qué quimiotipo es y básicamente sabiendo ese quimiotipo nosotros podemos utilizarlo principalmente para ya el tratamiento. Como por ejemplo el quimiotipo de timol nos sirve como un antimicrobiano inmunoestimulante potente por el timol. El que tiene el inalol tiene propiedades calmantes, sedantes, ansiolíticas. El que tiene geraniol va a tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, el quimiotipo depende de factores como clima, altitud, suelo, época de cosecha y método de destilación. Entonces, eso es el quimiotipo principalmente. Actualmente dentro de las plantas puede existir múltiples quimiotipos, depende cómo se lo maneje, cuánta radiación tenga, cuánto sol, qué tipo de bacterias están en el suelo.
y todo esto que va a modificar este compuesto. El fenotipo, en cambio, es un conjunto de características observables de una planta resultando de la expresión de sus genes y la influencia del ambiente. Incluye rasgos físicos, bioquímicos y de comportamiento. O sea, aquí vamos a ver directamente morfología, vamos a ver que ello tiene una variación variegata, las hojas son de tamaño más de colores más diferentes, es la misma planta, ¿no? Pero hay cambios dentro de estos fenotipos que van a hacer que básicamente produzcan otra intensidad de aroma, otra composición bioquímica también, que ahí sería ya una clasificación de quimiotipos y el comportamiento también va a ser más resistente al estrés, adaptación, el ritmo de crecimiento. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber que básicamente podemos tener una planta hermosísima, pero si es que no sabemos del quimiotipo de la planta, no sabemos cuándo, esto es necesario saber cuándo lo concentramos y cómo lo concentramos con el aceite esencial. Entonces, cuando nosotros vemos una planta, puede ser hermosa, pero no está aplicando al quimiotipo que requerimos para ese uso. Entonces vamos a tener mucha variación dentro de los compuestos activos, principalmente en los aceites esenciales. Porque en la medicina andina, en otro tipo de medicina, hay plantas que en cambio sí producen muchos alcaloides y que van a tener quizás menos concentración de alcaloides, pero van a tener el mismo alcaloide. En cambio, en los aceites esenciales no va a suceder algo así. O sea, en unos sí, en otros no. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de quimiotipos y ahí es cuando tenemos que estar atentos de lo que estamos trabajando y a lo que estamos dando principalmente a nuestro paciente. El genotipo es un conjunto de genes de una planta, su información genética heredada que determina su potencia para desarrollar ciertos rasgos y producir ciertos compuestos. Esta es la base hereditaria que influye en los posibles fenotipos y quimiotipos que una planta puede expresar. Entonces, esto vamos a tener características del genotipo como secuencia genética, potencial hereditable y esto también determina los quimiotipos posibles. Entonces, básicamente, la relación entre los tres grupos es que el genotipo es el potencial genético, ¿no es cierto? Y el extracto también que presenta la planta o del compuesto que presenta la planta. El fenotipo es cómo se expresa, cómo crece. Y el genotipo, perdón, es el potencial genético, el fenotipo es cómo se expresa y el quimiotipo es la composición química resultante de todo ello. Entonces, por eso es que actualmente la ciencia ya ha avanzado tanto para nosotros poder determinar qué es lo que hace una molécula a otra molécula o qué es lo que hace el quimiotipo, qué fenotipo, cómo se utiliza el genotipo para poder reproducir el mismo quimiotipo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se forman los aceites esenciales de las plantas? Primero, las plantas van a tener un ciclo muy interesante que es un ciclo, ¿no es cierto?, que se llama la fotosíntesis. Entonces, para hacer la fotosíntesis, la planta toma el dióxido de carbono, el CO2, y lo transforma en oxígeno. Aparte de eso, hay unos elementos también, unos minerales que utiliza la planta como el azufre, el magnesio, el calcio, el potasio, el nitrógeno, principalmente nitrógeno, esencial para formar aminoácidos. Los minerales y el nitrógeno del suelo se combinan para la formación de aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas y de muchos compuestos de la planta. Estos son prácticamente los metabolitos primarios que se dan en el crecimiento y en el mantenimiento de la planta. Entonces, la planta por lo general con el ciclo de la fotosíntesis y el dióxido de carbono y el oxígeno y todo esto, básicamente vamos a sacar, o sea, o sacan ciertos otros metabolitos que se conocen como metabolitos secundarios. Y los metabolitos primarios son principalmente los aminoácidos, los lípidos, las proteínas y el ATP o la energía. Entonces, la glucosa se utiliza para producir compuestos esenciales para la vida de la planta. Entonces, de la síntesis de la glucosa vamos a tener una síntesis bien grande de varios compuestos, inclusive de estos metabolitos secundarios. Entonces, a partir de los compuestos primarios, la planta sintetiza los metabolitos secundarios.
como los terpenos, los fenoles, los alcaloides y mucho más. Entonces, así es como la planta básicamente, ¿por qué genera estos metabolitos secundarios? La pregunta, ¿no? Que se han hecho varios investigadores es si la planta, ¿por qué genera estos metabolitos secundarios si no son necesarios, no necesita para el crecimiento y el mantenimiento? Entonces, de ahí han nacido cuestiones como defensa, comunicación, adaptación, que se ha venido dando principalmente en muchos casos como para traer como una forma de comunicación de las plantas, ¿no es cierto? Los olores, una forma de defensa y de adaptación que tiene la planta de diversos otros microorganismos, entre otras cosas más. Los aceites esenciales son terpenos volátiles producidos por el metabolismo secundario. Cumplen funciones ecológicas, defensa contra herbívoros y patógenos, atracción de polinizadores y adaptación al ambiente principalmente. Entonces vemos que es una gran cadena para que la planta produzca estos compuestos y en realidad si es que la planta no carece de estos metabolitos o tiene un problema en sus metabolitos primarios, básicamente vamos a tener otro tipo de compuestos. Por eso es importante la bioquímica, para saber qué compuestos nosotros vamos a tener. O si es que el sol está muy intenso, hay mucha radiación, vamos a tener otros metabolitos secundarios porque la planta se está defendiendo frente a esa radiación. Igualmente, si es que hay alguna plaga, la planta va también a sacar estos metabolitos secundarios como respuesta de justamente de herbívoros o patógenos que van a dañar la planta netamente. Aceites esenciales versus aceites grasos. La diferencia clave para entender sus propiedades. Aunque ambos son aceites, se obtienen de fuentes diferentes, tienen composiciones distintas y actúan de manera muy diferente. Aceites grasos son de semillas, se obtienen al prensar las semillas o frutos del algodón, de la almendra, del olivo, del maíz, del girasol y de la canola, etcétera. Y principalmente su origen son las semillas o frutos. La textura, grasosos al tacto. El olor, suave o casi nulo. La composición, mezclas simples de ácidos grasos como cáprico, esteárico y oleico. Entonces, los aceites grasos nutren y protegen al cuerpo aportando ácidos grasos esenciales que nuestro organismo necesita. Y los aceites esenciales, a su vez, son básicamente la parte organoléptica de la planta y se obtiene por destilación al vapor de las hojas, flores, raíces o corteza. Tiene aromas intensos, no solo como grasos, ¿no? Son más ligeros que el agua, flotan y se evaporan fácilmente. Están compuestos por cientos de moléculas aromáticas. El origen pueden ser hojas, flores, raíces, cortezas, un aroma intenso, fuerte, la textura no grasa, más ligera que el agua. La composición también complejas moléculas aromáticas, terpenos, sesquiterpenos, monoterpenos, fenoles, con estructura similar a anillos. Entonces, ¿por qué son diferentes? Principalmente porque el uno básicamente se utiliza ciertos aceites para nutrir y proteger al cuerpo, aportando ácidos grasos saludables, en el caso del aceite de oliva y otros tipos de aceites, y que ahora también son bastante controvertidos principalmente por su uso en la cocina, ¿no es cierto? Entonces, estas cadenas se degradan y esto causa toxicidad al cuerpo. Entonces, y los aceites esenciales es algo muy diferente, ¿no es cierto? Que son los compuestos aromáticos, organolépticos, que justamente se ocupan para la terapia o para la cosmética, entre otros usos. Entonces, vamos a tener aquí moléculas, por ejemplo, el timol, si ven, es como un anillo. Tipo una molécula de aceites esenciales contiene compuestos como el timol que dan su aroma y sus propiedades. Y así se ve una molécula de timol presente en el aceite esencial de tomillo. Y el ácido cáprico este es del aceite de coco principalmente, ¿no es cierto? El ácido caprílico, estructura y propiedades, para que ustedes puedan ver un poco más profunda cómo en realidad es increíble lo que es los aceites y la naturaleza. Entonces, el desglose de su estructura, grupo metilo, el inicio de la cadena aquí a mano izquierda, es un extremo hidrofóbico, ya lipofílico. No polar, interactúa con grasas principalmente.
Vamos a tener una cadena hidrocarbonada, ¿no es cierto? De 6 grupos de metileno repetidos, enlaces simples saturados sin dobles enlaces apolar, ¿ya? Y el último enlace, que es un grupo carboxilo, es de extremo ácido. Esta es una parte polar responsable de su comportamiento como ácido, ¿no? Puede disociarse. Y lo bueno de esta cadena es que como ya no es netamente como parte no polar, sino es parte polar. Entonces sí se une también. Por eso es increíble el aceite MCT de coco, porque tiene las dos cadenas. O sea, como tiene una cadena hidrofílica apolar y una cabeza hidrofílica polar. Ya, entonces vamos a tener directamente un uso bien extenso y en la piel es muy, muy interesante y a nivel nutricional es aún más interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque esta cadena corta, como es una cadena justamente de bien, bien corta, no es tan extensa como cuando uno fríe un aceite, se absorbe con facilidad. Va directo al hígado por la vena porta y no requiere otro tipo de procesos. Entra a la mitocondria sin necesidad de carnitina y se oxida rápidamente para producir energía. Entonces su estructura es simple, lineal y anfipática y le permite insertarse en las membranas lipídicas con facilidad, atravesar fácilmente las membranas celulares y ser una fuente rápida de energía para las células. Entonces, como el ácido caprílico es una cadena corta, C8, prácticamente, de 8 átomos de carbono, vamos a ver que el ácido graso de cadena larga, como ejemplo el ácido esteárico, C18, miren, es mucho más extensa. Entonces vemos acá abajo, es mucho más extensa, es una cadena larga, está saturada, absorción más lenta, requiere transporte de kilomicrones. Ya en cambio la otra básicamente es rapidísima. Entonces hay muchos usos que se le da a este aceite de coco que tienen principalmente más cadenas de ácido caprílico. Y este es un ácido graso que es bien interesante por los 8 carbonos que tiene principalmente dentro de su estructura. Entonces es bien interesante porque el ácido caprílico es una molécula lineal anfipática de 8 carbonos con un grupo ácido en un extremo. Su estructura química simple le permite ser absorbido y metabolizado con rapidez, convirtiéndose eficientemente en energía. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar este aceite ácido caprílico que está en el MCT de coco o en el aceite de coco? Lo utilizamos como antibactericida, antibacterial, antiviral. Nos va a servir para dar masajes. Es uno de los mejores aceites del MCT de coco, por lo que no tiene aroma netamente al coco, ¿no es cierto? El MCT ya es como la forma ya un poquito más refinada, igual asimismo es simplificada y no tiene este aroma tradicionalmente a coco. Entonces por eso se le ocupa muy bien para masajes y como alimentación también, para suplemento también de ácidos grasos esenciales y nos va a servir también como para disminuir el peso y mejorar el metabolismo. Aparte de ser antibacteriano, para hacer lavados bucales, entre otros procesos de hidratar la piel, bueno, tiene muchos usos. Vamos a hablar un poco de la destilación por vapor. Los aceites esenciales pueden extraerse de la planta por una variedad de métodos, incluida la extracción de solventes, entre otro tipo de métodos. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona la destilación por vapor? El agua se calienta a esta ebullición, el vapor pasa a través del material vegetal, entonces la cámara de cocción, vapor y aceite ascienden, el vapor rompe las membranas del aceite y libera el aceite esencial, que es condensado a través de un condensador. El vapor se enfría a través de este condensador y vamos a ver un separador, donde el aceite se va a separar en el aceite esencial más ligero, o sea, está flotando sobre el agua, y el hidrolato que va a estar en la parte bajo.
¿ya? Entonces, el aceite esencial puro y listo para su uso terapéutico, básicamente vamos, dentro de este aceite igual hay varias capas, la capa número uno, la capa número dos, la capa número tres, que comúnmente se lo dicen las cabezas de destilación. Obviamente que la primera cabeza va a ser la más interesante, la que tiene los compuestos netamente sin tanta modificación. Y según cómo va saliendo, básicamente se va a ir degradando, se va a ir convirtiéndose en otras moléculas, etcétera, etcétera, por cuestiones de temperatura, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros saber cuánto material necesitamos y cuánto aceite nos va a producir y la temperatura de destilación y el tiempo de destilación para que no se transformen estas moléculas en otras moléculas por el tema del calor, la presión y el tiempo de destilación. Entonces aquí un ejemplo, vamos a ver ciprés, necesitamos prácticamente 2000 libras para producir un litro. Vamos a ver la presión en libras, cero. La temperatura de destilación, 240 Fahrenheit, 104 Celsius. Tiempo de destilación, 24 horas. Entonces, cada uno de los aceites va a tener diferentes rendimientos. No todos son lo mismo. Digamos, el pino tiene más aceite que el ciprés. Necesitas 1000 libras para una libra de aceite o un litro de aceite. El mirto necesitas 500 kilos para hacer un kilo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual el tiempo va a variar de extracción. El ciprés necesitas 24 horas y el pino necesitas 8 horas. Y va a variar, depende. En Quito va a ser diferente la extracción, en Guayaquil va a ser diferente la extracción. ¿Por qué? Porque todo lo que es la altitud, todo lo que es el tema del clima, sí modifica la extracción al final. Netamente en el tiempo de destilación o en otros parámetros también que se puede ir contabilizando. Las diferencias en la producción de aceites esenciales. Hay aceites esenciales directamente, bueno, que se los hace por destilación por vapor, como habíamos hablado. Hay aceites prensados en frío, hay extracción con solventes y hay absolutos. Entonces, técnicamente los absolutos son esencias y en extracción con solventes se utiliza el hexano o otros tipos de compuestos aromáticos de las plantas para extraer este tipo de compuestos, ¿no? Entonces se evapora igual dejando un concreto aromático. La presión en frío también, que es el cold press, que es prensado en frío de la cáscara, principalmente ideal para cítricos. La destilación por vapor, esto nos va a servir principalmente flores, hojas, resinas, maderas. La extracción con solventes, vamos a hacerles más que todas flores delicadas, resinas y los absolutos es pétalos de flores más delicados inclusive. Entonces nosotros vamos a tener algunos tipos de aceites que se van a hacer absolutos, como la vainilla, que es un aceite clásico que se utiliza técnicas de extracción con alcohol de un concreto de residuo ceroso. Luego se evapora todo esto, ¿no? Entonces vamos a tener a la final una extracción absoluta, ¿no? Del compuesto activo que va a ser directamente esta esencia. No es un aceite esencial, sino es una esencia. Lo importante es saber con qué se hace la extracción, ya que puede haber compuestos tóxicos. Entonces, por eso es importante nosotros la vía de destilación por arrastre de vapor es la parte de extracción menos tóxica porque obviamente va a arrastrar el agua y el agua, el vapor se condensa con el aceite esencial y después de separado el aceite del hidrolato, que se lo conoce también como el agua floral, que tiene varios usos también terapéuticos que se lo puede ocupar para varias cosas a nivel de terapéuticas, cosméticas, de limpieza de la casa también, entre otros usos que se le da a este hidrolato. La frecuencia y la enfermedad. La frecuencia del cuerpo influye en la salud, las emociones y la vida misma. ¿Qué es la frecuencia? Todo el universo vibra, el cuerpo humano tiene una frecuencia eléctrica natural que influye en nuestra salud y en nuestras emociones y en nuestra experiencia. A menor frecuencia, mayor riesgo de enfermedad. A mayor frecuencia, más salud, vitalidad y conexión. Entonces aquí vamos a ver una frecuencia normal del cuerpo, oscila entre 62 y 78 MHz, que parece caer durante el sueño, pero aún se mantiene dentro de esos marcadores. La fluctuación de frecuencia provoca la ruptura celular.
Entonces, directamente esto, cuando hay una fluctuación de esta frecuencia del lado negativo, se produce una mayor carga eléctrica que genera actitudes negativas, depresión y malas experiencias, causando una ruptura celular, ¿no es cierto? Vamos también alternador de frecuencias estáticas e incoherentes. Las frecuencias estáticas e incoherentes fracturan en los campos eléctricos de los seres vivos, lo que resulta la degeneración celular, la enfermedad y la muerte. Entonces, ¿esto qué es lo que nos causa esto? La enfermedad, el estrés, las toxinas, el ruido, la contaminación, las emociones negativas, entre otras cosas más. Campo magnético negativo. Las partículas magnéticas cargadas negativamente se acumulan y crean áreas del campo magnético negativo en el cuerpo. Causas. La radiación electromagnética, celulares, Wi-Fi, equipos electrónicos, esto afecta al campo magnético de una forma negativamente, acumulando y creando básicamente distorsionando las células. Efecto de las frecuencias bajas, básicamente depresión y tristeza, agotamiento y ruptura, y dentro de las frecuencias hay muchos tipos de frecuencia. Esto en realidad es más traducido al tema de salud y más interpretado por este tema, porque a nivel de la frecuencia y la musicoterapia y el sonido, pues es un campo súper extenso. Entonces vamos a tener depresión, tristeza, agotamiento y dolor, ruptura, ya enfermedades, deterioro y muerte. Entonces el celular lo que causa es ruptura, este escudo que tenemos normalmente, el campo celular principalmente. Las frecuencias espirituales, aproximadamente de 90 a 100 hercios. A medida que aumenta la frecuencia espiritual, la curva negativa disminuye. El cuerpo se alinea con la tierra y el espíritu, restaurando el equilibrio. Resultado, paz, armonía, conexión, regeneración celular. ¿Cómo elevar la frecuencia? La frecuencia, perdón. Vamos a elevarnos conectándonos con la naturaleza, escuchando música armoniosa. Ama, perdona, agradece, respira profundo, medita, come alimentos vivos y naturales, hidrátate con agua pura, duerme bien y descansa. Tu cuerpo tiene un rango de frecuencia, tu estilo de vida lo determina. Eleva tu frecuencia, eleva tu vida. Salud, vitalidad y conciencia. Esto es algo muy importante de entenderlo porque es la raíz de la enfermedad. Ya el doctor Royal eh, hace muchos años ganó un premio Nobel principalmente porque descubrió cómo afectar las frecuencias de las enfermedades. Pero básicamente el doctor Royal Rife murió. Entonces ya no siguió con el tema de las frecuencias y eso se quedó ahí, porque imagínense, tengo una máquina que me produce las frecuencias, y le elimino el cáncer, le elimino la otra enfermedad y se acabó la enfermedad y se acabó el negocio de todo. Entonces, ¿es importante para nosotros una frecuencia? ¿Son nuestros cuerpos eléctricos? Absolutamente sí. Es muy interesante estudiar esto y ver que no solo nuestro cuerpo es eléctrico, sino que todo lo que nos rodea tiene una frecuencia eléctrica. La diferencia entre la frecuencia del aceite y la frecuencia de la luz o la televisión, teléfonos o microondas es que las frecuencias eléctricas, corrientes alternas, son incoherentes y caóticas. Y la frecuencia del campo eléctrico humano es una frecuencia perfecta. Y la naturaleza tiene estas frecuencias. Los aceites esenciales, en cambio, tienen una frecuencia DC, corriente continua, coherente, armónica y estable, por lo que está en sintonía con el campo eléctrico del cuerpo humano. Sus frecuencias elevan y ordenan, ayudan a restaurar la armonía, el equilibrio y el bienestar natural. Por ejemplo, la rosa, estamos hablando de 320 Hz. ¿Ya? Entonces, si es que nos regresamos acá a la diapositiva de antes, vemos que la frecuencia para la salud del cuerpo es de 62 a 78 MHz. Cuando esto cae, hay la enfermedad. Y vemos que la rosa tiene 320 Hz. Y las plantas, digamos, como el CBD, el cannabidiol y todo esto, tiene hasta 500 Hz. Entonces, esto va a elevar la frecuencia, por eso son plantas sagradas, ¿no? Todas las plantas sagradas van a tener un nivel elevado de vibración, como el incienso, como la lavanda, ¿no es cierto? Como la mirra, como la rosa. Y las frecuencias coherentes elevan elevadas de los aceites esenciales pueden ayudar a armonizar tu energía, restaurar el equilibrio y elevar tu bienestar físico, emocional y espiritual. Esta es como la lógica más, digamos,
esto es cómo funciona. De ahí la ciencia es como que ha intentado, sí, ver ciertas otras opciones, pero esta es la base. O sea, la base es la energía del cuerpo humano, cómo restablecer la energía del cuerpo humano y mejorar la célula, ¿no es cierto? La célula de qué se alimenta de energía. ¿Cómo se alimenta de energía? Por la mitocondria, ¿no es cierto? Que es respiración. A la final, la misma, la propia energía es respiración. Es otros temas más, son temas más profundos que básicamente ahí ya en las clases de química ya no lo dan porque es conocimientos ocultos. Eso tiene ya mucho más que ver con el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno alimenta la energía? No se han puesto a pensar eso. Y la mitocondria procesa el oxígeno y genera energía a través del oxígeno. Entonces, ahí les dejo unas preguntas también. Los aceites esenciales en el cuerpo humano tienen la capacidad de penetrar las membranas celulares. Entonces atraviesan básicamente la membrana celular y pueden influir en procesos de regeneración, de comunicación, como procesos antiinflamatorios y de producción de energía. Estimulan también ciertas endorfinas, neurotransmisores, anticuerpos, hormonas y enzimas. Tienen propiedades específicas comprobadas, como les decía yo, la captación de oxígeno y el ATP de la energía celular. También algunos aceites tienen una capacidad de eliminar los metales pesados y las toxinas del organismo, ¿no? Como el aceite de limón, como el aceite de cítricos, entre otro tipo de aceite que tienen, aceites terapéuticos que tienen la habilidad de eliminar estas toxinas. También purifican el aire. Cuando nosotros ponemos en un difusor el aceite esencial, ya hay más carga de iones negativos, ¿cierto? Ahorita hay mucha carga de iones positivos, por lo cual hay mucho estrés celular, ¿no es cierto? O sea, los iones positivos lo que causan es este proceso de oxidación. Cuando nosotros ya ponemos más iones negativos, estamos equilibrando este estrés oxidativo, neutralizando estas cargas moleculares y básicamente ayudando a procesos de inflamación. Vamos a tener procesos dentro de la circulación. Vamos a tener unas funciones en el sistema inmunológico, ayudándole al sistema inmunológico innato a que tenga una mejor respuesta. Entonces, estos compuestos naturales tienen múltiples efectos de equilibrio perfecto. Debido a su complejidad, los aceites esenciales no alteran el equilibrio natural de los cuerpos, o sea, la homeostasis. Sin un componente actúa como mucha intensidad. Otro puede modular o contrarrestar su efecto. Entonces, son campos que se van regulando. En cambio, los químicos sintéticos, como son moléculas aisladas, es monoterapia. Háganle cuenta que aquí en el aceite vemos las moléculas, ¿no es cierto? Que veíamos que son formas de anillos. Háganle cuenta que el aceite esencial puede tener entre, no sé, miles de esos anillos. No sé, 300, 500, miles pueden llegar algunos aceites, esos metabolitos secundarios. En cambio, los fármacos, ¿qué es lo que sucede? Tienen una sola, como decir timol, timol puro. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay eso? Las cargas moleculares son inestables, porque nuestro cuerpo tiene múltiples cargas moleculares y de hecho funciona con esas cargas atómicas. Entonces, básicamente son compuestos negativos o positivos y neutros que están vibrando para el equilibrio de la salud, para el equilibrio de la energía. ¿Ya? Entonces, cuando uno de estos átomos, o estos electrones, o estos iones, o estos cationes, básicamente se descompensan, es lo que decían los textos de en Ayurveda, ¿no? Los chakras. Ellos les decían los chakras es los átomos. Y ahí la energía, todo esto sube como los chakras y es así muy similar, forma circular y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no tiene ciertas cargas moleculares se descompensa la vibración. ¿Y qué es lo que trata la ciencia química? Compensar esa vibración. Pero para compensar esa vibración necesitas tener compuestos de amplio espectro, porque el ser humano actualmente como se concibe hoy por hoy, es un ser multidinámico, que una cosa que te afecta a los ojos te puede afectar al corazón, ¿ya? Porque los ojos son la extensión del corazón.
una cosa que te afecta, no sé, a la cabeza te puede afectar la sangre y viceversa, o sea, viceversa. O sea, a veces uno dice, no es que me pongo el gotero porque solo me va a afectar los ojos. No, los ojos son el campo que abre el espíritu y este campo que abre el espíritu nos conecta con nuestro corazón físicamente hablando. Porque uno puede hablar de cosas, ¿no es cierto?, más subjetivas, ¿no es cierto? Pero ahora ya hay un campo que lo puede demostrar científicamente el sí, cómo, cuándo y por qué y debatir eso. Lo que decían en los tiempos bíblicos, lo que decían los sagrados textos antiguos, todo eso ha sido comprobado actualmente. Y de hecho han sido utilizados como parte básica de muchas ciencias actuales que están revolucionando y cambiando el mundo en este momento. Hoy en día hay más de 300 aceites esenciales, más de 300. O sea, en las selvas tenemos miles de plantas aromáticas, tenemos otros tipos de clavos, otros tipos de canelas, del ispingo, otros tipos de plantas que no se han catalogizado, pero estos aceites esenciales se están catalogando dentro de las farmacopeas, como algo más o menos. Varían según el origen, como les decía, la calidad, el tipo de compuestos, etcétera. Y los usos actuales, imagínense, en el 98% de los aceites esenciales se usan en la industria de perfume y cosméticos. Solo aproximadamente el 2% se utiliza con fines terapéuticos y medicinales. 2%, imagínense. Teniendo una maravilla para el tratamiento de enfermedades, de varias dolencias. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice a esto? Que como ciertos compuestos son más rentables unos que otros, esto quedó relegado por ahí. Pero los aceites terapéuticos pueden ser antisépticos, anestésicos, antitumorales, el aceite de lavanda para quemaduras, para picaduras de insectos, dolores de cabeza, síndromes premenstruales, insomnio, estrés, crecimiento del cabello, estimulante la hormona del crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay múltiples usos en la salud. Ya. Vamos a resumir un poquito para ir sintetizando. Un aceite de nivel terapéutico, ¿qué es principalmente? Tiene una absorción rápida, una penetración profunda, mejora la circulación, tiene un poder antioxidante increíble, tiene propiedades antimicrobianas, ayuda en la desintoxicación natural, atraviesa la barrera hematocefálica, purifica el aire naturalmente, bienestar integral. Vamos a tener un montón de usos de los aceites esenciales con un objetivo muy interesante dentro de la salud y el bienestar principalmente. Pero aquí hay una frase como dice, como todo dice, ¿no? A lo menos como el gran farmacólogo Paracelsus, que decía, ¿no es cierto?, que el veneno puede ser tu medicamento o tu medicamento puede ser tu veneno, todo depende de la dosis, del uso y el contexto en el que lo uses. Eso se aplica en todo tipo de medicina, ya sea fitoterapia, ya sea manzanilla, ya sea amoxicilina, se aplica en todos los conceptos médicos actualmente. Es justamente cómo ocupar la sustancia para que se haga terapéutica y no produzca efectos nocivos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante nosotros estudiar y saber más a fondo de esto, a ver cómo se lo puede utilizar. Vamos por acá. Entonces, más del 90% de aceites son adulterados y ponen en extremo peligro la salud. Por eso es importante nosotros saber dónde, cómo, cuándo, por qué. Miren, este es un aceite, es una cromatografía. Es un análisis, un certificado de análisis de un aceite, donde vemos una línea aquí de un compuesto activo, uno solo. Como les decía, en la naturaleza sí hay plantas que tienen concentraciones, aquí a lo menos en la selva hay unas plantas que tienen concentraciones, básicamente van a salir dos, tres líneas, pero son en plantas puntuales. Y esas plantas no se utilizan de vía oral, si jamás, nunca. Entonces, ya me voy a acordar el nombre de una de ellas para que lo puedan ver. Y caso contrario, cuando estos salen los resultados es porque es un aceite muerto o es un aceite sintético, que ya tiene básicamente solo un compuesto. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado.
Tenemos que tener cuidado de saber con qué estamos trabajando, qué garantía tenemos, por qué lo usamos, cuándo lo usamos y dónde lo usamos. Como vemos aquí, este Floral Research Certificate of Analysis de a la mano derecha, vemos que ya empiezan a salir los compuestos aquí. Estos son los metabolitos, ¿ya? Entonces son los metabolitos secundarios. Y estos metabolitos son los que son los aceites, los que producen los efectos organolépticos de los aceites esenciales, o sea, que produce el aroma y la textura de un aceite esencial. Entonces, básicamente vamos a tener varios metabolitos, de esto puede ser muchos, y lo ideal es que esto esté vivo. Entonces vamos a tener múltiples metabolitos secundarios, pueden ser monoterpenos, esquiterpenos, entre otros compuestos terpenofenoles. Lo importante es saber que el certificado de grado terapéutica, ¿qué quiere decir esto? Que el aceite es destilado en el punto de origen. ¿Por qué? Porque si es que yo destilo una planta que no es ecuatoriana y la destilo en Ecuador, vamos a tener problemas. ¿Por qué vamos a tener problemas? Porque la planta, la extracción final va a tener otros compuestos. Un ejemplo, si es que yo destilo aquí lavanda que cultivé en Nanegal, a 1000 metros de altura, en un lugar húmedo, va a subirse el compuesto activo que vemos aquí, digamos, un ejemplo, para que sea un aceite de grado terapéutico, esto tiene que estar linalol del 25 al 38% máximo. ¿Qué pasa si es que yo cultivo en un lugar húmedo la lavanda? Para protegerse, la planta va a subir este camfor que dice trazas, va a subir acá arriba, casi en el tercer lugar, ¿ya? Entonces esto ya no va a ser un aceite regenerativo de la piel, sino va a ser un aceite que te quema la piel. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, por eso es importante nosotros poder tener de dónde estamos sacando el aceite. Digamos, en Ecuador se da un buen ylang ylang en la selva, tenemos un buen palo santo, tenemos también buena lavanda, pero a nivel máximo de climas secos, más que todo, 1000 metros sobre el nivel del mar máximo y más secos. En Guayabamba sí se da buena lavanda, pero básicamente va a subir un poco más aquí el linalol, por lo que es más alto. Entonces sí hay cómo cultivar en Ecuador, pero depende dónde lo podemos cultivar y qué clima se parece más y qué es lo que queremos lograr. Porque si nosotros cultivamos aquí un árbol que no es nativo de Ecuador, va a tener otros compuestos garantizados en la cromatografía. Y la farmacopea no te habla de eso, sino te está hablando de la lavanda francesa que crece a nivel del mar, que crece en un ambiente básicamente seco y que va a tener estaciones climáticas. En Ecuador nosotros no tenemos estaciones climáticas, tenemos un fenómeno que se lo conoce como heliofanía. Este fenómeno de heliofanía es un fenómeno donde el sol está perpendicular todo el año, por lo cual vamos a tener más radiación. Y cuando tenemos más radiación, van a modificarse muchos compuestos que tienen los aceites esenciales. Hay plantas que crecen en climas como la selva, como que ya se han adaptado, como que básicamente pueden alcanzar un nivel similar, pero siempre para que tú lo puedas distribuir como un aceite terapéutico, tienes que tener esto de aquí. Tienes que tener la cromatografía del aceite esencial. Sin la cromatografía y el AVNOR ISO estándar para el grado terapéutico, tú no puedes utilizar esa lavanda para la piel. Y si lo utilizas, utilízale bien disuelto. Utilízale casi como si estuvieras diluyendo orégano, si es que tienes lavanda ecuatoriana. Pero si es que tienes lavanda europea o que tenga un estándar AVNOR terapéutica, básicamente vas a tener tú una forma de utilizarla inclusivamente directamente en piel. O sea, esto vas a poder ponerlo directamente en tu piel puro y no te va a causar ningún problema en ciertos tipos de pieles, porque ahí viene otra cosa, ¿no? Hay pieles más sensibles que sí van a necesitar una dilución. Ya vamos a ver esto de la dilución más adelante. En las otras clases también vamos a ver, porque este es un tema bien interesante, bien amplio. Y este certificado de grado terapéutica, primero, en las plantas usadas para destilar aceites esenciales,
No es lo mismo el aceite de la raíz que de la semilla, o que de la hoja, o que de los tallos. Entonces vamos a tener variaciones. Entonces, aquí directamente vamos a tener, digamos, un ejemplo de la copaiba, ya. De la copaiba no se extrae de la hoja, se trae de la resina, gomas o resinas. Ya, entonces, a pesar de que la corteza tiene un aroma bastante interesante y tiene otros compuestos, digamos un ejemplo de los cítricos, más que todo se utilizan las cortezas, como la bergamota, el limón, la toronja, la lima. Si es que tú destilas la hoja va a tener otros compuestos. Entonces ahí tú tienes que ver qué compuestos tiene la hoja y para qué me sirve la hoja. Entonces que es una investigación que se debe hacer por cada compuesto que se hace, ¿no? Como les decía, en Ecuador sí hay buenos aceites también que se pueden producir, como el Ispingo, el Neroli, Pachulí también ya está creciendo aquí en Ecuador, el Ylang Ylang, entre otros compuestos, que sí van a tener un perfil bastante interesante dentro de sus compuestos. Los cítricos también van a producir un buen nivel de compuestos, pero tiene que ser presionado en frío, no destilado, porque destilado ya se cambia la composición. Entonces, cada uno de los aceites es directamente tienes tú que utilizarlo, la corteza, la rama, la hoja, la semilla, la raíz, inclusive como el vetiver, ¿no es cierto? Entonces, cada una de ellas va a tener diferentes tipos de compuestos. No es lo mismo destilar el follaje del vetiver que destilar la raíz del vetiver. Y ahí viene todo el tema terapéutico. Sin eso, a nivel terapéutico, básicamente no estamos en nada. O sea, estamos vendiendo un producto que a la final no sabe si le va a hacer bien o para qué lo va a utilizar. Y así es que quieres saber cómo utilizarlo, tienes que hacer la cromatografía, ver en realidad qué compuestos tiene y en base a esos compuestos hacerle el uso de ese aceite. Que eso es un poquito más complicado, pero sí se puede hacer. Entonces, puntos clave. La IBE inhalatoria tiene acción rápida sobre el sistema límbico. La composición química o quimiotipo define el efecto terapéutico, y eso es lo que puede pasar en Ecuador. Hay varios quimiotipos, depende del piso climático. La calidad de Arnold es crítica para la seguridad clínica, y la dosificación y dilución determina la eficacia versus toxicidad. Entonces, la aromaterapia científica y responsable se basa en la evidencia, la calidad y el uso consciente de los aceites. Entonces, tú un aceite no lo vas a diluir en agua, ¿no es cierto? O sea, no lo vas a poner directamente en el agua. Hay aceites que pueden funcionar, como el aceite de cítrico, una gota quizás en un vaso de agua, quizás está bien, la menta también, pero el orégano es un aceite más pesado y es un aceite que tienes que sí o sí diluirlo y vamos a ver las tablas de dilución. Entonces, hay aceites para el cerebro, para la circulación, para las articulaciones, huesos, longevidad, digestión, equilibrio hormonal, pulmones, hígado, etcétera, etcétera. Los aceites esenciales de pureza terapéutica es el eslabón perdido en la medicina moderna. Esto es algo súper importante. Más aún cuando el panorama general de las enfermedades en Ecuador es básicamente súper, súper crítico. Actualmente en el Ecuador, pues los hospitales están saturados, a lo menos los hospitales públicos, y las cardiopatías son la primera causa de muerte. Hay mucha enfermedad de salud mental, mucha alta carga de discapacidad por el tema este de la depresión en la salud mental, enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, diabetes tipo 2, obesidad, cáncer, desnutrición crónica infantil, hipertensión, etcétera. Y les voy a decir, ¿ustedes creen que hemos descubierto la cura aún? ¿Que la ciencia actualmente ha descubierto la cura para estas enfermedades? No, pues aún no hay la cura, pero sí hay un tratamiento mucho mejor en ciertos tipos de condiciones, ¿no? Los hospitales son lugares que son, como decía Platón, ¿no? Platón decía, el mayor logro de la medicina es mantener a los pacientes lejos de ella. Principalmente se refería a la medicina clínica. Porque si ustedes llegan con inflamación, ¿qué es lo que hacen? Lo primero es que torolaco.
ketorolaco con suero. O sea, no hay más. No hay absolutamente más. O sea, de ahí ya, si es que se va complicando, bueno, vamos a viendo si es que qué es lo que es, hasta que se determine qué es lo que es, hay una trazabilidad, tiene que pasar por un comité de médicos, o sea, es bien complicada. La salud es bien complicada. Y no creo que todos los médicos o todas las instituciones públicas estén al tanto de que de cada paciente debe ser tratado así. O sea, deben saber cómo tratarlo, pero no todos, lastimosamente, hay mucha desigualdad en Ecuador y en América Latina y ciertas partes del mundo, donde los pacientes simplemente no son atendidos como se merece. Y por eso es que hay mucha enfermedad crónica, es por eso es que hay mucha muerte también, es porque no hay buena información en nutrición, no hay interés por cambiar el sistema, el modelo de salud pública actualmente en el Ecuador. Si bien hay una ley que permite el ejercicio de terapias alternativas complementarias, pero que actualmente igual sigue siendo discutida por los mismos médicos. Y que prácticamente sí, o sea, hay muchos médicos que lo ocupan y saben lo que es. Yo tengo varios amigos, tengo varios colegas que chuta, tratan a pacientes con fitoterapia y les va excelente. Pero hay muchos otros que son, que desconocen de lo que se trata y más bien ven, acusan, ¿no? Desde el otro lado. Entonces, yo sí creo que la medicina clínica es muy buena para cuando tú te da un accidente, tienes algo grave, para eso es la clínica, me parece maravilloso. Pero para las enfermedades crónicas, lastimosamente, no nos va a funcionar. Pueden pasar con enfermedades crónicas toda su vida y recibiendo el mismo medicamento. Esto sí, la fitoterapia es algo que les va a cambiar la vida, les va a cambiar la forma de pensar a sus pacientes, a ustedes mismos, a sus familias, y bien ocupada es bien interesante. Vamos a ver. Esta es una guía básica en uso seguro. Esta guía ustedes deben tener hasta que aprendan súper bien de lo que se trata, deben tenerla con ustedes. Vamos a revisarla. Vamos a ver algunos compañeros que quieran ayudarme a leer Vamos a irnos turnando. Primero leemos el uno, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Vamos viendo ahí quién quiere ayudarme a leer. O si no, me va a tocar al dedito. ¿Nada? Bueno. Vamos a ver aquí. Es- Ya, A ver, Laura Enríquez. Ayúdeme leyendo el punto número uno y el punto número dos. ya, el punto número uno, recomendación. Mantenga siempre a mano el aceite vegetal puro cuando use aceites esenciales. Detalle importante. Los aceites vegetales diluyen los aceites esenciales si causan molestia o irritación en la piel. 2. Recomendación: mantenga los frascos de aceites esenciales bien cerrados y guárdelos en un lugar fresco y lejos de la luz. Detalles importantes: si se almacenan correctamente, pueden mantener su potencia durante muchos años. Muchas gracias. Vamos con la siguiente alumno que quiera ayudarme a leer. Asimismo, el punto 3 y el punto 4. Hola, Sí, buenas noches. mante- Vamos ahí. El punto buenas 3 y el noches. 4. Mantenga los aceites esenciales fuera del alcance de los niños. En Ujú. recomendación. Detalles importantes. Tratarlos como cualquier producto de uso terapéutico. 4. Los aceites esenciales ricos en mentol, como la menta, no deben aplicarse en la garganta o cuello de los niños menores de 30 meses. El mentol puede afectar la respiración en bebés pequeños. Muy bien. Esto es súper importante y esto es lo que ustedes deben grabarse para utilizar los aceites. Vamos con el punto 5, 6. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Nadie. Sí, dice el aceite, 5, aceites como angélica, bergamota, toronja, limón, naranja, mandarina y otros cítricos son fotosensibles.
Detalles importantes: pueden causar irritación o manchas en la piel si se exponen al sol con rayos UV dentro de los 3 a 4 días posteriores a su aplicación. 6. Mantenga los aceites esenciales alejados de los ojos y nunca los introduzca en los oídos. No toque lentes de contacto ni se frote los ojos con aceites en los dedos. Aceites con alto contenido en fenoles como orégano, canela, tomillo, clavo, citronela y bergamota pueden irritar los ojos y dañar lentes de contacto incluso en pequeñas cantidades. Muy bien. Vamos con el punto 7 y 8. Si alguien que me ayude con este punto 7 y 8. Nadie. Al dedo. Vamos con Samantha Zambrano. Ayúdenos a leer el punto 7 y 8. Ok, dice, las mujeres embarazadas deben consultar siempre a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier programa. La seguridad es lo primero para ti y tu bebé. Personas con epilepsia o hipertensión deben consultar a un profesional antes de usar aceites esenciales. Usar con precaución aceites como hisopo, hinojo, albahaca, gaulteria, abedul, nuez moscada, romero, menta, salvia, estragón y tanaceto. Muy bien. Seguimos. No sé quién quiere ayudarme a leer antes de que el dedo le señale. Bueno, vamos con Mari Ortiz. Ayúdenos a leer el punto 9 y 10. A ver, mm, doctor, no alcanzo a ver muy bien las letras, ¿no? Quiero leer el punto el 9 y el 10, pero no alcanzo a ver muy bien, porque estoy Ya no hay conectada problema. desde el celular. No hay problema, muchas gracias. Vamos con Amparito Molina. No sé si quiere ayudarnos a leer el Doctor, punto ¿cómo 9 y está? 10. Buenas Un gusto, noches. Amparito. Buenas noches. Bueno, personas con presión arterial alta deben evitar aceites como la sábila o salvia, dice, y romero. Salvia. Salvia y Romero. Salvia y romero. Estos aceites pueden afectar la presión arterial. El 10. Personas con alergias deben probar una pequeña cantidad en una zona sensible, como en el interior del brazo, durante 30 minutos antes de usarlo en otras áreas. La planta del pie es una de las zonas más seguras y efectivas para aplicar aceites esenciales. Ok, vamos con el punto 11 y 12. No sé si es que alguien aquí me quiere ayudar a leer ya estos dos, tres puntos adicionales. O vamos al Hola. dedito. Un gusto, mi querida Antes de Patricia. ingerir aceites esenciales GRAS, pruebe su reacción diluyendo una gota en una cucharadita de un líquido liposoluble, como agave, aceite de oliva, leche de soya o arroz. Nunca consuma más de unas pocas gotas al día sin supervisión médica. No agregue aceites esenciales sin diluir directamente en el agua del baño. Use sales de Epsom o una base dispersante para mezclarlos adecuadamente. Si se añade directamente puede causar irritación, ya que flotan sin diluir en la superficie. Mantenga los aceites esenciales lejos de las llamas, chispas o electricidad. Algunos aceites, como naranja, pino, abete y menta, pueden ser inflamables. Correctamente. Y la precaución es, los aceites esenciales pueden causar ardor si se aplican alrededor de los ojos. También pueden ser dolorosos en mucosas si no están correctamente diluidos. Si hay irritación o contacto accidental con los ojos, se recomienda diluir inmediatamente con un aceite vegetal. No usar agua, no lavar con jabón ni agua, ya que los aceites
son liposolubles y el agua solo los dispersa, empeorando el problema. Entonces, esta es la guía uso, la guía básica para uso de aceites seguros, que lo vamos a compartir también con ustedes en el grupo para que ustedes puedan ver, repasar, darle otra leidita más para que ustedes puedan saber cómo utilizar cada uno de los aceites con seguridad. Vamos a seguir. ¿Cómo usar los aceites esenciales de forma segura? Antes de empezar, siempre haz una prueba en la piel. Aplicar los aceites en un área pequeña primero, usa un aceite a la vez o mézclalo. Cuando uses aceites nuevos, esperas de 3 a 5 minutos para ver cómo reacciona tu cuerpo antes de aplicar otro. Ten precaución al aplicar el aceite esencial en la piel que ha estado expuesta a cosméticos, productos de cuidado personal, jabones, limpiadores que contengan químicos sintéticos. Algunos de estos químicos, especialmente los derivados del petróleo, pueden penetrar y permanecer en la piel y los tejidos grasos durante días o incluso semanas. Los aceites esenciales pueden reaccionar con estos residuos y causar irritación, náuseas, dolores de cabeza, otros efectos desagradables. Los aceites esenciales también pueden reaccionar con toxinas de los alimentos, del agua y el medio ambiente. Si notas una reacción, considera suspender temporalmente su uso e iniciar un programa de limpieza antes de retomar su uso habitual. Además, bebe más agua mientras uses el aceite esencial. Es súper importante esto, ¿no? Entonces hay alternativas para un programa de desintoxicación de varias formas. Aquí hay como tomar agua, bueno, hay algunas formas, Shilajit, el detox por el sauna, en el turco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante que hay que hacer es evitar productos que contengan los siguientes ingredientes. Eso va para su casa y para su vida. No netamente es para que ocupen los aceites, sino es netamente para que ustedes puedan saber que los cosméticos, desodorantes y productos para el cuidado de la piel que contengan aluminio, derivados del petróleo y otros ingredientes sintéticos deben ser evitados por su bienestar. Permanentes, tintes para el cabello, spray y geles capilares que contengan químicos sintéticos. Evita champús, pastas dentales, enjuagues bucales y jabones que contengan químicos sintéticos como el lauril sulfato de sodio, el glicol de propileno o el acetato de plomo. Esto es súper importante. Sprays para el jardín, pinturas, detergentes y limpiadores que contengan químicos y solventes tóxicos. Es importante que puedes usar muchos aceites esenciales en cualquier parte del cuerpo, excepto en los ojos y en los oídos. Otros aceites pueden irritar ciertos tejidos sensibles. Consulta la tasa de dilución recomendada, que ya les vamos a mandar la tasa de dilución para que ustedes puedan saber. Además, los niños y aceites esenciales, mantener todos los aceites esenciales fuera del alcance de los niños y aplicar solo bajo una supervisión profesional, a lo menos de niños pequeños. Si un niño o bebé ingiere un aceite esencial, dale una mezcla de leche, crema o yogur o otro líquido seguro que pueda disolver el aceite. Llama a un centro de control de intoxicaciones o busca atención médica inmediata si es necesario. Si el pH de tu cuerpo es bajo, lo que significa que tu sistema es muy ácido, también podrías tener una reacción negativa a los aceites. Entonces, desintoxícate, usa alternativas para ayudar a equilibrar tu pH, haz ejercicio, toma buena cantidad de agua, aliméntate con alimentos alcalinos, vegetales de hoja y haz principalmente ejercicio porque el ejercicio es el mayor alcalinizante del organismo. Los métodos de aplicación de aceites esenciales de grado terapéutico, vamos a tener un código principalmente. Este código, vamos a hacer un código puro, directo sin diluir, 50-50, que es diluir 20-80, 50-50, dilución 50-50 y 20-80, diluir 20-80. Entonces, aquí hay un error, me parece, sí, en la de arriba es 20-80, aquí no es 50-50, sino es 20-80. Entonces, ¿qué quiere decir 20-80? Una parte de aceite esencial y 4 partes de aceite portador. Entonces, eso es, qué sé yo, una gota, 4 gotas del otro. Igual, o sea, una gota de aceite esencial y 4 gotas del MST de coco. Yo en algunos casos inclusive pongo 8, pero con 4 ya se disuelve, digamos, si yo pongo una gota ya lo disolví al 50%. Si yo pongo 3 gotas, lo disolví casi al 25%. Si pongo 4 gotas, al 12,5%.
Entonces, dilución inclusive 50-50 o 1-1, una parte de aceite esencial y una parte de portador. Puro directo sin diluir, si hay aceites que se pueden poner directos, depende la piel. Y mantener todos los aceites esenciales fuera del alcance de los niños, súper importante. Y en caso de ingestión, administrar una mezcla de leche, crema de coco, puede ser yogur, otros líquidos solubles en aceite. Entonces puede ser leche de coco, leche de almendras, leche de arroz, aceite de coco, puede ser crema, yogur, etcétera. Y llamar a un centro de control de envenenamiento, busque atención médica inmediata si es necesario. En caso de que haya cogido un niño, alguna cosa de esas haya sucedido. Entonces es súper importante esto, no saltarse. Y eso es la clase de hoy día, porque es demasiada información y ahora quiero ver sus preguntas, responder sus preguntas. Vamos a iniciar con una rueda de preguntas. No sé si es que alguien tiene ya preguntas que puedan directamente tener al respecto de todo lo que acabamos de hablar para poder, vamos a tener 30 minutos de preguntas. Si quieren pueden levantar la mano, abrir su micrófono. Mi querida Samantha, siga nomás, le escuchamos. Sí, una pregunta. ¿Qué método se utiliza para los aceites esenciales que se pueden tomar? O sea, que es directamente. Eso vamos a verlo ya en las próximas clases. El día de mañana vamos a ver ya la vía inhalatoria, la vía oral, la vía tópica, ya con más detalles. Todos esos detalles van a tenerlos también súper claros. Ok, muchas gracias. Otra consulta. No sean tímidos, pregunten. No tímidas, porque creo que hay más mujeres. Pregunten sin miedo. Doctor, buenas noches. En el caso de que yo trabajo, bueno, con una terapia que trabaja en los otros cuerpos sutiles y al estar hablando usted en una diapositiva sobre las frecuencias de las esencias, a mí me llamó mucho la atención. Yo debería eso como ponerlo en el lugar para que se pueda en estos difusores de olor, o lo haría como a veces usted lo hace en la terapia con un poquito de un papelito y nos pone como para relajarnos y que esté más cerca de la nariz. Sí, para la terapia puedes usar una mezcla también, se puede hacer una mezcla especial se llama de energía, de bienestar de la energía. Entonces con eso usted, digamos un ejemplo, si es que hay personas que hacen Reiki, hacen Rakiram, hacen todo eso, se ponen las manos en la planta de los pies, en el ombligo, en los hombros, y con eso te equilibra insufactamente tu energía. Entonces puedes dar tu mejor versión en ese momento. Otra de las cosas que puedes hacer es también ponerle en la planta de los pies, en las palmas de las manos a los pacientes y les va a hacer súper bien también a nivel bioenergético. Y sobre todo igual se puede, vamos a igual a ver el día de mañana, vamos a ver otras técnicas que yo les voy a enseñar, como el protocolo NADA, que es en el oído, que se pone con un palillo y se va poniendo en los puntos justamente cuando hay casos de problemas de trastornos emocionales y varios otros tipos de problemas. Entonces eso yo les voy a dar el día de mañana el detalle ya con lo demás, con lo demás. Doctor, gracias. Un gusto. Mi querida Patricia, vamos a hacer una preguntita, a ver. Sí, una consulta. Como le había dicho, yo ya tenía ahí un poco de conocimiento, pero no tanto como ahorita nos está dando. Yo empecé a tener los aceites esenciales por una cuestión de mi mamá, que tuvo unos problemas y obviamente utilicé mucho el aceite de tomillo. Lo que me llama la atención con lo que dijo las precauciones en la parte de la parte de hipertensión, es lo mismo que tener, por decir, un problema cardíaco que tuvo algún momento una persona.
pero ahorita no está sufriendo de hipertensión, sino que toma una medicación para la parte cardíaca. No sé si está bien la pregunta, más que todo porque mi papá está utilizando el aceite de romero. Obviamente por eso es que quiero interiorizar mucho en esto para, en vez de, pueda ser, como usted al principio dijo, puede ser que puedas estar dando mala la información o tratando mal, en este caso, la enfermedad. El aceite de salvia y de romero no debe ser aplicado en casos de presión arterial. A nivel tópico, quizás inhalatorio sí, inhalatorio no hay problema, pero a Ah, nivel inhalatorio, tópico, sí. ajá, inhalatorio sí lo puede usar en un difusor, en la palma de las manos, inhalatoria no hay ningún problema. Pero lo que vamos a evitar en estos casos es aplicar en la vía tópica. Hay que recordar, no sé si es que han visto cuando, Mm, digamos, los niños están enfermos y las abuelitas decían, ponle Viva Vaporub en la planta de los pies y le pasaba ujú, la tos. Es porque en 3 minutos el aceite esencial ya está en tu torrente sanguíneo. O sea, no es que porque le pusiste en la exacto. planta de los pies, estás poniéndole solo la planta de los pies, sino esto tiene un ingreso directo a todo el torrente sanguíneo. Por eso es que se debe evitar el aceite de salvia y el aceite de romero en casos de hipertensión, la aplicación sobre todo tópica y oral. Entonces, pero Ah, la ok, vía ok. inhalatoria La inhalatoria, esporádica, ¿no? no pasa nada. Ah, sí. Bueno, en este caso yo le ponía a mi mami para la cuestión de su médula ósea el tomillo, pero ahí sí le ponía tópico en la parte del pecho, en el esternón, y obviamente se recuperó, por eso tengo muchas eh, fe en esta parte de la fitoterapia, y pero es muy, muy lindo ir adentrándose en este mundo, así que muchas gracias, Doc. No, el tomillo no pasa absolutamente nada. No, no, el tomillo Ah, no, no le va a pasar nada siempre y cuando se utilice con la dilución correcta, porque el tomillo puede ser quemante cuando se usa puro, entonces siempre hay que diluirlo. Eso por es eso todo. mismo también, mire, ahorita puedo estar cometiendo eso, pero obviamente mi mamá se sanó solo inhalando y poniéndole en la esternón esta parte Es de la médula con el tomillo. solo para evitar que la piel se queme un poco, al rato se quema y se irrita y hay picazón y eso se pone un poco de aceite portador porque tiene muchos compuestos terpenos que son quemantes, es como el ají. Sí, Entonces, sí, por sí, eso es sí, sí, importante diluirlos, siquiera al 50% el tomillo. al El 50, orégano, o sea, el orégano sí es 20-80, o sea, poquitito. sí es una gota de Ah, orégano, ya, 4 gotas de ya. aceite portador. Bueno, hemos de ir más adentrándonos en eso, pero tenía esa pequeña en cuestión de la inhalación, entonces estoy haciendo bien. Gracias, Doc. Eso y seguimos. Gracias. Exactamente, buena noche y un gusto que participe. Sigan participando, no, no, yo no muerdo, sigan nomás. Doctor, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho muy bien, mi querida Nancy. Ok. Doctor, yo me preocupo es por los metales pesados, a excepción de sus aceites, doctor, que los suyos son garantizados. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde se puede adquirir los otros que sea sano, ¿no? Que sea orgánico? Sí, hay varias casas comerciales que también tienen, son más costosos, obviamente, pero sí hay dos casas, el doTERRA y John Living, que tienen muy buenos aceites esenciales, sobre todo cuando está en Estados Unidos, ellos tienen garantizado. Y siempre con los metales pesados, yo utilizo el selenio coloidal, digamos, el shilajit. Ujú. Todo esto para sacar los metales pesados es muy bueno. El limón también, el aceite de limón, el perejil también, si es que quieren hacerlo más casero y tienen el tiempo, también les va a funcionar el perejil. Ok, gracias, doctor. Pero hay las dos casas, doTERRA y John Living, que tienen muy buenos aceites. Obviamente que aquí en Ecuador un aceite de John Living les va a costar 5 veces más de lo que le va a costar en la farmacia Mayo, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros damos precios más accesibles porque obviamente estamos en Ecuador, no estamos en Estados Unidos, y los aceites son de pureza terapéutica, muy similar al John Living y al doTERRA. Por eso le decía, los suyos son garantizados, pero, o sea que aquí en Ecuador no se podría encontrar en ningún otro lado, excepto donde usted. Ujú. Aquí ¿Se da puede cuenta? encontrar doTERRA y John Living y Ujú. así garantizados los de Mayo, porque nosotros tenemos en todos Claro. los productos Ujú. pureza terapéutica. Pero si es que alguien le ofrece, tiene que pedirle los análisis, el certificado de análisis, Ok. principalmente para ver Ujú. qué tiene el aceite.
y ahí saber si es que le sirve o no. Ok, doctor. Gracias. Seguimos, ¿alguna pregunta más por ahí? Pregunten, pregunten, no tengan miedo, aprovechen. Vamos a darle un minuto más para que la Rox les diga cualquier cosita más. Un minuto más. A las 8:41, si no hay preguntas, vamos a compartir la otra clase de mañana, que ya está lista y preparada, ya con el tema este de la absorción, cómo se toman los aceites, qué aceites se toman, cuáles no se toman, cómo se utilizan las vías inhalatorias, las vías tópicas, etcétera. Nada, no hay preguntas, no hay más preguntas. Bueno, vamos a ver aquí al chat, una pregunta del chat. Dice, Sí, justo le iba a decir en el chat, hay dos preguntitas. yo tengo estrés y ansiedad a ver qué dice en grado y estoy a punto de suicidarme. Mil disculpas por decirlo. Ayer he pasado por una crisis de ansiedad, mal plan, que creo que mis suprarrenales están sufriendo. Pues llevo más de 20 años de mi vida buscando trabajo fijo, no me graduó todavía de naturopatía y tengo síndrome de cuidado quemado por ser hija única y soportar la enfermedad catastrófica de Parkinson. Los aceites le pueden ayudar muchísimo ahí, la lavanda, aceites que ayuden a estimular el hipotálamo. Otro tipo de terapias también, ashwagandha, puede ser tulsi o cannabidiol CBD también le puede ayudar ahí. Esa es, vamos a ver, igual ahí con todo el apoyo de todos, pues que tenga fuerza y que siga adelante, pues que se gradúe. Este mundo necesita personas que aporten, que sean naturópatas, que sean fitoterapeutas, que aporten un granito más en este mundo tan doloroso, que hay tantas cosas fuertes. Eso es lo que yo le puedo decir. Correcto, sí. Igual ya le dijimos que le vamos a contactar por privado para brindarle el apoyo que necesita. A ver, a ver, a ver. Ya son Eh, 8:42. No hay más preguntas. Cerramos las preguntas. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? bueno, mientras se animan, Doc, para comentarles que para el día de mañana es igual a la misma hora, de 7 a 9:30 de la noche, que mañana vamos a comenzar a utilizar el kit que se les envió. Ojalá ya, por favor, si me pueden confirmar que ya todos tengan su kit y porque mañana vamos a comenzar a utilizarlo. También que para el día viernes vamos a enviar toda la información y todo lo que tenemos, toda la grabación también. El día viernes vamos a enviar todo lo de estos 4 días para que También les tengan. vamos a dar la guía básica, que es súper importante tener este guía básica para uso seguro. Eso es lo más importante que deben tener ustedes y que deben saber antes de aplicar los aceites. Por eso en esta clase yo me enfoqué más en conceptos y luego vamos a ver ya usos netamente. Ustedes pueden saber un poco de concepto. Correcto. También recordarles de que nosotros tenemos una gama bastante alta y variada de aceites esenciales que la podemos encontrar en nuestra farmacia magistral. Sí, aparte de los que ya les enviamos, también tenemos otros. Que bueno, vamos a estar viendo durante este curso maravilloso que nos está ayudando el doctor. Ya, perfecto. Samantha ya tiene el kit, Mari también, Amparo también, perfecto, sí. Entonces, ¿no tienen Buenísimo. alguna otra preguntita? Aprovechen, como dice el doc, no muerde. Igual, es un resumen de años de experiencia con los aceites, la cual yo les estoy ahorita comentando en este curso más corto que en realidad les voy a dar lo mejor, lo mejor, lo mejor que hay. Y pueden comprobarlo también las farmacopeas,
donde quieran. Es lo mejor que van a tener ahora para su vida, para sus pacientes también, para los que son terapeutas y para su vida en general, para su familia y todo. Esto es algo muy valioso, muy valioso que en realidad el costo por el curso no va a representar el costo de utilidad que ustedes van a tener en su vida. Eso es. Entonces, en honor al tiempo y como no hay más preguntas, para la próxima clase mínimo, una pregunta por cada uno. Porque esto de que no hay preguntas me deja pensando, digo como que chuta, si no hay preguntas, eso quiere decir que no quieren aprender más o que Yo saben creo todo. que Doc haga usted las preguntas. No, ya la última, la mañana tienes obligatorio, cada tiene que tener una pregunta. Y mañana voy a empezar primero haciéndoles la pregunta de la clase de ayer de ciertas cosas básicas para seguir con lo demás. Entonces, eso sería todo. Es importante que pregunten, que como digo, el que pregunta quiere aprender, el que no pregunta no quiere aprender. Entonces, que tengan una linda noche y nos vemos el día de mañana para seguir. Buenas noches con todos, muchas gracias por asistir. Y bueno, ya saben, para el día de mañana el doc tiene unas preguntitas allí para que vayan estudiando, A para que cada vayan uno, pasando. Sí, a cada uno. a cada uno le haremos una preguntita. Mi nombre es Roxana Aquino, soy la asesora comercial de la farmacia de Quito. Entonces, cualquier duda también me pueden escribir al número de farmacia. Eso. Que tengan linda noche, que pasen muy bien y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, buenas noches.